Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y este es otro episodio más de A la Mesa. Hoy concluyendo el libro de Job. Dios te bendiga, un placer estar aquí en otro episodio más de A la Mesa, donde estudiamos la Biblia como una sola historia, esa historia de redención desde Génesis a Apocalipsis que vemos en las páginas de la Escritura, en estos 66 libros, la revelación del carácter de Dios, la revelación de su amor por nosotros, de su gracia. Y qué tremendo poder tener este tiempo de compartir junto a mi esposita Jessica, que está por aquí. Qué bueno poder compartir hoy nuevamente contigo, Nando, y con Juan Luis. Y con Juan Luis. Dios les bendiga a todos. Hermano Juan Luis. Bendición estar Que el episodio pasado fue un tiempo especial donde pudimos compartir parte de, quizás una pincelada nada más, de nuestro proceso de quebranto de cada uno. Todos hemos experimentado diferentes tipos de quebranto. Es bueno saber que el Señor está cercano al quebrantado de corazón. Y estuvimos básicamente viendo estos amigos de Job que componen mucha parte del libro de Job. Vemos que los capítulos están regularmente en estas partes ya entre el debate, entre lo que dice Job versus lo que dicen ellos. Y como hemos llegado a varias conclusiones, ¿no? De que esta historia de los amigos es para que nos demos cuenta de lo que no debemos hacer o lo que no debemos decir. Juan Luis decía muy sabiamente que no podemos racionalizar el sufrimiento porque hay momentos donde no vamos a encontrar definitivamente una razón que quizás a lo mejor cuando estemos delante de la presencia del Señor se nos será descubierto, ¿no? Todo. Claro. Y vimos en el capítulo 9, quizás terminamos con esa parte al final de ese capítulo, cuando Job entonces decía que si hubiera un mediador, que si hubiera alguien que se acercara, que acercara al Señor su vida. Yo creo que en medio del dolor, cuando él está haciendo este clamor, una de las cosas que leía de Tim Keller sobre Job era que él decía que Job sabía dónde gritar. Sabía que en lugar de hacerlo, de quedarse hacia adentro, que a veces el quebranto nos tira hacia ese aislamiento, claro, él sabía que podía hablar con el Señor. Y eso es bien importante en nuestra vida. Job sabía que él podía orar y presentarse delante del Señor. Él no solamente estaba buscando respuesta, él quería la tranquilidad de que Dios estaba con él en medio de su dolor. Y al igual que los amigos y la familia o la familia de la fe puede darnos esa fuerza, ¿verdad? En medio de los procesos. Si ellos deciden acompañar bien, acompañar como dice la Escritura, pues van a ser una bendición a nuestra vida. Pero vemos en los amigos de Job que esto no era así, ¿verdad? Porque quizás hablaban desde la humanidad, desde las preguntas que ellos tenían y que no podían contestar. Dios mismo, Job, acercándose a él, hubo un periodo larguísimo donde Dios no le explicó. Hubo un silencio. Él estaba presentándose y a veces nosotros tenemos que tener la seguridad que en medio de nuestros procesos, aunque Dios esté en silencio, no quiere decir que Él anhela dejarnos solos. Él anhela que nosotros sepamos que Él está ahí, que Él está presente y que definitivamente Él entiende nuestro dolor y que nosotros a donde sí podemos ir y sentirnos confortados, consolados, comprendidos, amados, es en su presencia. Y eso Job definitivamente sabía que donde él era que tenía que acudir. Y definitivamente con la historia de Job vemos que no hay un problema para los hijos de Dios de acercarse a Dios y hacerle preguntas. Claro. Y algo que es importante quizás puntualizar es que nosotros, la diferencia entre la pregunta que va a ser dirigida hacia
hacia de verdad escuchar a Dios o verlo presente, está definida por la humildad con la que hacemos la pregunta. Claro. Dios es Dios, Dios es soberano. Y en ese sentido, pues, a veces el porqué que podemos presentarle a Dios no es que esté mal en un principio, y lo vemos aquí a través del libro de Job, es que hay una diferencia entre un porqué que detrás tiene una queja y un porqué donde realmente decimos, Señor, yo necesito que seas tú Claro. quien traiga respuesta. Y definitivamente todos nosotros, de alguna manera u otra, podemos testificar que llegamos a preguntar por qué. Claro. Y llegamos a preguntar un por qué más de una vez. y eso no cambió el escenario, pero mientras esos por qué fueron llevados con humildad de reconocer la soberanía de Dios, Amén. Dios fue cambiando nuestra perspectiva a una mirada más amplia y una mirada más honesta de su carácter Claro. en medio de. Y algo que yo siempre recuerdo sobre mi proceso, especialmente en un momento donde tuve mucha fragilidad en cuanto a esto de si permitía o no dejar la queja entrar a mi corazón, es que nos encontrábamos en un proceso de manejar mucho dolor en medio de la enfermedad, dolor físico en medio de la enfermedad, y cuando yo llegaba a la casa, Zuli lo que me decía constantemente es: recuérdame la palabra, no puedo pensar en más nada, no puedo cantar, no puedo recitar nada porque el dolor es demasiado. Claro. Siéntate, vente al lado mío, vamos a hacerlo. Y entonces en ese proceso de proclamar la palabra y decir, ok, esto es vida, esta es mi vida y en esto tú estás, empezó a ser bien real en nosotros y en mí, puedo hablar por mí en ese sentido, el que para el cristiano su piso es la palabra. Ese es el fundamento. Y nosotros no podemos apartarnos de eso. Y es tan importante señalar que la Escritura tiene no únicamente Job para hablar de quebranto, tiene tantas instancias donde es real el demostrar cómo me siento delante del Señor, cómo estoy. O sea, los salmos están llenos de momentos donde hay un quebranto profundo y donde hay preguntas profundas. Y esas preguntas son contestadas allí en la presencia del Señor. Claro. O sea, cuando tú ves que el salmista arranca diciendo, ¿dónde estás tú? No te encuentro, me siento que me dejaste, que te apartaste, que te fuiste. Y luego dice, pero entrando en tu santuario, Amén. me di cuenta de que sí, tú estabas. Entonces, básicamente vemos en los salmos la realidad de ese proceso. Vemos a Cristo experimentado en quebranto, pasando procesos difíciles. Vemos a Pablo en la cárcel adorando. Vemos la historia del quebranto de los discípulos. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué uno dice? Bueno, pues el Señor está por encima de toda circunstancia. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, a mitad de Job, ¿verdad? A mitad de toda esta historia, hay un verso que para mí resalta, que es el capítulo 19. Él aquí está diciendo, mi esposa no me rechaza, mi propia familia, los niños me desprecian. Los criados, los sirvientes me consideran que soy un extraño. Él mira a sus amigos, le dicen, tengan misericordia de mí, por favor, porque la mano de Dios me ha golpeado. Me siento despellejado. Pero de momento se detiene. Y ese verso 25 de ese capítulo 19, yo lo veo como esa mitad de Job ahí donde ya no aguanta el quebranto, pero dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, él está pensando hasta allá, después que yo me haya muerto, como quiera, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Amén. Esto me llena de asombro. Entonces, es como que a veces en los momentos de quebranto, Dios nos permite tener momentos de lucidez. De donde la palabra entonces ya no es simplemente algo que leo y
Y pues, y trato de creer, es como que hay una gracia, Amén. Amén. Hay una una fortaleza y una transformación. transformación en medio de ese proceso. Hay una transformación en nuestro pensamiento. Por eso la palabra es tan clara cuando dice que renovemos nuestro pensamiento, ¿verdad? El poder ir a la palabra, el poder entender, el poder hablar la palabra. Cuando Él dice, mi Redentor, ¿verdad? Este Redentor, wow, estaba anhelando a Cristo. Estaba anhelando ese perdón, estaba anhelando esa seguridad, estaba anhelando el vivir eternamente, estaba anhelando pasar de este lado que es frágil, pero Dios ha puesto una eternidad en nosotros tan gloriosa y Él desde ese momento estaba diciendo, anhelo ese Redentor, yo sé que vive, yo sé que lo veré. Y lo glorioso es que, bueno, Dios hace muchas cosas en este proceso de Job, pero el día de ver Job a Jesús cara a cara, ¿usted se imagina eso, hermano? Eso no va a tener comparación. Entonces, nosotros necesitamos afirmar nuestra vida, que en medio de los procesos y en medio de las pruebas que de este lado de la eternidad, que Dios dijo que atravesaríamos. Dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Él nunca nos ha mentido. Él no miente. Pero Él dijo que podíamos confiar que Él había vencido al mundo. Él mismo mostró el quebranto en su cuerpo diciendo, ay Señor, pasa de mí esta copa, ¿sabes? Porque era muy duro el dolor, pero nos anheló más la voluntad del Padre. Y cuando nosotros vamos delante de su presencia y clamamos, tenemos que ver cuando eso es cambiado, cuando es cambiado nuestro enfoque, cuando Dios va cambiando, ¿verdad?, nuestra perspectiva, esta perspectiva terrenal de lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando ahora es tan terrible, pero si por un momento detuviéramos nuestra mirada, fijáramos nuestros ojos en la eternidad, en lo que no vemos, pero en lo que se nos ha prometido y lo que es, nosotros podríamos reenfocarnos. Recuerdo aquel día tan complicado en mi enfermedad que yo le decía al Señor, Señor, yo no necesito el brazo y la pierna para entrar al cielo, los cojos van a entrar. Es muy doloroso ya, ¿qué tal si, verdad? Y voy donde Él, a su presencia, y Él me conocía, no fue algo que yo dije frente a otros, lo dije frente a Él. Inmediatamente llega mi socorro, su palabra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse, es una realidad que puede debilitarse mi espíritu, pero tú sigues siendo mi porción, eres mío. Amén. Eres mío para siempre. Su palabra es suficiente para consolarnos, su palabra es suficiente para enfocarnos. Y nosotros, si tenemos la confianza de ir, como dice, que vayamos confiadamente a ese trono de gracia para hallar socorro, misericordia, la vamos a hallar todas las veces, porque Él da el socorro oportuno para cada ocasión. Amén, amén. Bueno, Juan, y entonces cuando vemos esto, siguen todos estos amigos tratando, es como si tomaran turnos para tratar de convencer a Job. Y Job debate con cada uno de ellos. Llega un momento donde uno sigue mirando los capítulos y se da cuenta de que es bien fácil leerlos con la perspectiva que tenemos ahora. Porque entonces te das cuenta de que tanto los amigos estaban mal, como llegó un momento que Job, su desenfoque siguió afectándolo hasta el punto de que él decía, es que yo quiero que ustedes entiendan que yo no hice nada malo, y ellos estaban convenciéndolo de que él no era justo. Y la realidad es que en cierto sentido era cierto, Job no era justo. Él había sido intachable, él había sido temeroso de Dios, pero él no estaba sin ninguna falta. Ahora,
de momento aparece, ¿verdad? Llegamos a... Sé que es un salto cualitativo grande, pero usted después puede leer los capítulos entre medio, ¿verdad? Donde va a haber estos debates. Se va a dar cuenta de que cuando usted compara esos debates con lo que ocurre en el Nuevo Testamento, hay algunas cosas que van a ser muy ciertas en cuanto a Dios. Hay otras que son las interpretaciones que ellos le están dando. Y obviamente, no, ¿verdad? Esto es un podcast limitado en cuanto a tiempo. Pero cuando llegamos a ese capítulo, me gustaría llegar al capítulo 38, donde entonces aparece el Señor. Aleluya. Yo creo que, como dijimos, este libro tiene intensidad al principio, tiene intensidad en el medio, quizás por ahí como leímos el capítulo 19, pero este final, estos últimos 4 capítulos del 38 al 42, son demasiado importantes. Y aquí el Señor le responde a Job y dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Porque cuando tú sigues tratando de racionalizar y justificar tu situación, llega el punto donde dejas de ser sabio. Y en el capítulo 32 solamente hago la mención de que hay un joven llamado Eliú que entra también y en cierta forma como que empieza a dirigir la visión de los argumentos que tenían sus otros amigos. Los primeros amigos, que eran los mayores, él era el joven. Él era el joven, pero entonces él lo dirige hacia la grandeza de la justicia y la misericordia de Dios por encima del entendimiento humano, que es una antesala a esa misma intervención de Dios. Y esto es importante porque en cierta forma yo lo percibo como si él dijera, esto es mucho bla, bla, bla. Vamos a mirar a Dios. Claro. Y entonces al el ser humano decidir mirar hacia Dios, definitivamente Dios que siempre ha estado ahí, ¡boom!, despliega. Y qué bueno que traes ese punto, porque Eliú viene a ser el que era joven y desde la juventud presentó más sabiduría que los ancianos, porque básicamente estableció esa mirada en el Señor y al punto de que entonces ahí Dios dijo, bueno, tengo que intervenir. Y habla en el capítulo 38. Sí, y entonces específicamente en el versículo del capítulo 38, el versículo 2, que dice que ellos hablan palabras sin sabiduría. Qué buena lección y qué práctico es el que veamos que la opinión de Dios sobre estos argumentos es que son faltos de sabiduría. En otras palabras, son inútiles. Inútiles. ¿Por qué son inútiles? Porque oscurecen la verdad. Una verdad que es evidente sobre la verdad de quién es Dios. Y esto parecería como una cosa bien complicada y hablábamos desde el principio sobre que el libro de Job a veces puede parecer complejo hasta que tú empiezas a ver que los puntos son bastante claros. Nosotros vamos a tener sufrimiento. Claro. La mayoría de las veces no vamos a entender a capacidad esos sufrimientos. Esto va a pasar muchas veces, pero la confianza va a cambiarlo todo. Y Dios entonces no deja de estar. Y ese sufrimiento le va a ocurrir a los justos y a los injustos o a los que han funcionado bien o no. Claro. Entonces, lo que va a determinar es que esos que son sabios, ese proceso de quebranto no los va a destruir. Exacto. Los va a mejorar. Y va a podarlos, ¿verdad? Exacto. Qué importante saber que Jesús habló sobre la poda. Y hay momentos en nuestra vida, ¿verdad? Ninguna planta que le vayan a cortar un pedazo para que vaya a crecer y florecer más. Imagínense la planta gritando, no me pode. ¿Verdad? Las plantas no hablan, pero que muchas veces nosotros sí quisiéramos gritar, no me pode. El Señor sabe que vamos a dar más fruto, que vamos a salir más fortalecidos de la prueba, que realmente vamos a conocer su carácter aún mayor. Y al final el Señor va a tener un galardón. Son tantas las bendiciones del final de la prueba cuando nosotros realmente fijamos nuestra mirada en el Señor, ponemos nuestra confianza en su carácter. Él es Dios, nosotros no podemos saber lo más sabio de nosotros, ¿verdad? Es lo más insensato, dice la Escritura, de lo que Dios conoce, porque Dios lo conoce todo, Él sabe. Y nosotros podemos confiar que ese Dios que tiene todo el cuadro completo de nuestra vida, Él nos ama. Y Él va a culminar en aquellos que hayan puesto su confianza en Él. Realmente vamos a ver
toda nuestra historia al final, cómo eso apunta y da gloria al Señor. No lo entendemos en el proceso, pero confiemos en que es lo que Él sabe hacer. Creo que una de las cosas impresionantes de estos capítulos del 38, 39, 40, es que el Señor, desafiando a Job, ¿verdad? Para explicarle a Job su falta de sabiduría, lo que hace es empezar a revelar todo lo que él ha hecho. Y es como que en ese momento, Job, tú creías que tú podías ir y discutir conmigo. Claro. Y hay veces que nosotros pensamos que nosotros podemos ir a discutir con Dios. Entonces, cuando yo oigo a alguien cuando dice, no, y yo estaba peleando con Dios, y yo digo, ¿qué quieres decir con ¿qué tú quieres decir con eso? Porque una pelea para que se llame pelea tiene que ser equitativa. No hay forma No. de tú decir peleé con Dios. No, Claro. tú pelear con Dios es el sinónimo de cuando tú ves a un niño haciendo una pataleta. Esa es la palabra que te ¿Entiendes? en la traducción de nuestra frase de peleo con Dios es tuvo una pataleta con Dios. Punto. Y muy puertorriqueña. Porque es como si tu hijo te dijera, peleé con papi. No, tú no peleaste con papi. Tú no llegas a ese nivel. Tú hiciste una pataleta y el Señor empieza a decirle, ¿tú sabes cuántas cosas yo tengo bajo control? Exacto. Wow, para mí eso se resume. Tú sabes todo lo que yo tengo bajo control. Yo tengo las estrellas, yo tengo el burro salvaje, yo tengo el leviatán, yo tengo las montañas, yo tengo el buey salvaje con toda su fuerza, el avestruz. El Señor empieza a decirle, yo tengo todo el control. Así es. Y yo creo que una de las cosas que más necesitamos en medio del quebranto es decir, Señor, tú tienes el control. Claro. Tú tienes el control. Perdóname por querer abrazar el control. En mi vida, en el proceso de quebranto de Jessica, una de las cosas que ocurría era que, pues definitivamente, uno como protector, como esposo, pues uno lo que quiere, y estoy seguro que te tiene que haber ocurrido a ti también, Juan Luis, uno lo que quiere es cómo yo controlo esta situación. Y tuve que aprender que de la manera en la que yo realmente iba a apaciguar eso en mi corazón, era reconociendo que cuando ocurre algo, el Señor es el que está en control de todo. Y por eso el Señor le dice, ¿verdad? En el capítulo 40 le hace una pregunta. ¿Todavía quieres seguir discutiendo conmigo? Será sabio que tú sigas peleando. y fíjense, y esto es importante, es un acto de amor de parte de Dios y de misericordia. Eso. El que Él se presente y diga, este soy yo. Claro. ¿Y por qué? Porque ante la realidad de quién es Dios, sus enemigos huyen. Y son destrozados. Son destrozados. Pero ante la realidad de la revelación de quién es Dios, sus hijos son afirmados. Y lo vemos. Aleluya. Lo vemos. Y entonces, en ese sentido, la pregunta de Dios en ese momento hacia Job es que pelear conmigo no es útil porque al final tú sabes quién soy yo. Claro. Porque, ¿verdad? Porque tú eres mi hijo. Tenemos esa Claro, línea redentora. Cristo ha venido a morar en nosotros. Amén. Él nos ha transformado. Somos nueva criatura, hermano. Tú eres Amén. nueva criatura. Y algo que debes afirmar en tu vida es que esa nueva criatura pertenece al Señor. ¿Quién te podrá apartar del amor del Señor? ¿Verdad? Tenemos un montón de verdades ahí que se unen y todas nos hacen ver que entonces, aún en el momento más duro de nuestra vida, Dios no nos ha dejado solos. Amén. Aún en el momento más duro de nuestra vida, Dios sigue sosteniéndonos porque Él ha visto más allá y somos salvos. No es seremos salvos, somos salvos. Y esto es demasiado grande para nosotros en nuestra mente limitada agarrarlo, pero debemos creerlo con toda nuestra fuerza. Aún sabiendo que esa fe la pone Él en nosotros. Y quizás para terminar mi comentario, solamente quisiera mirar en los versículos 8 al 11, ¿verdad? Que las preguntas, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú.
O sea, Dios está atendiendo unas necesidades verdaderas en el corazón de Job. de Job. ¿Saben qué me fascina de estos últimos 4 capítulos? Que el acusador no está aquí. No. El acusador se quedó en el capítulo 2, allá. Esto fue, Dios dijo, estoy contigo, yo estoy aquí. En la intimidad. Yo estoy en esta intimidad y aquí, y esto quiero decirlo porque hay muchas ocasiones donde muchas veces se le atribuyen estas circunstancias difíciles única y exclusivamente a que el enemigo, aquello, lo otro. No, aquí está Dios contigo. Y me fascina la respuesta de Job. Y creo que es una de las, lo mencionamos en uno de los episodios, Juan Luis, tú lo mencionaste, sobre responder con humildad y responder con un corazón de arrepentimiento, porque ¿quiénes de nosotros tres en el momento de quebranto no pecamos, no nos equivocamos, no dijimos cosas que no debimos de haber dicho? Pues seguro, un montón de veces. Y qué glorioso es que Dios le está dando la oportunidad a Job de, ok, Job, estas preguntas, yo sé que tú no tienes cómo responderlas, pero cuando le dice, ok, ¿quieres seguir discutiendo? El que le diera la oportunidad de, ok, ¿quieres seguir discutiendo? Y que Job le dijera, Señor, no. No, yo me voy a tapar la boca. Yo hablé demasiado. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero ha habido veces que en mis momentos yo he hablado de más. Y quizás una de las etapas de transformación en medio de procesos como este es a hacer silencio y reconocer, Dios, tú estás en control. Entonces tú me amas. O sea, eso, por eso esa afirmación de Nahum que hemos dicho siempre, se oye tan simple. Hace muchos años yo la prediqué aquí y lo que decía era, el decir Dios es bueno, se oye simple, pero cuando tú estás en medio del proceso más difícil, el tú saber que Dios es bueno te cambia la perspectiva del proceso. Porque tú estás allí y es como, ok, Dios es bueno, Dios no va a hacer algo que yo no pueda de alguna manera ver cómo Él me ama. Y eso cambia la vida. Porque te hace saber que si ahora no ocurre lo que yo espero, en algún momento el Señor me va a sonreír y me va a decir, Nando, lo que pasa era que tú no estabas listo para esa conversación. Así que tú lo que necesitabas era verme. Entonces, pues ahí tú descansas y tú dices, bueno, Señor, sea ahora o sea en la eternidad, entenderé. Claro. Y esa es tu promesa. ¿Le contesta el Señor a Job su pregunta? ¿Se la contesta o no se la contesta? Se la contesta. Bueno, la realidad es que... La que él le hizo en cuanto a por qué le dio todo esto. No. ¿Se la contesta? No se la contesta. No, pero no hubo que contestarla. No hacía falta. No hacía falta. Porque con él mostrarle quién él era y quién era él para Dios, es suficiente para nosotros. Nosotros necesitamos abrazar la realidad de quién es Dios y de quién somos nosotros. Y eso no hace falta nada más. Todas las preguntas, aún las que tengamos, miren, las puede contestar después. Pero es necesario que nosotros confiemos que siempre podemos ir a Él, siempre podemos acercarnos a donde Él, y Él va a contestar y va a decir lo que nosotros necesitamos escuchar para conocerle, para entender su grandeza y también para que sepamos cuán conocidos y amados somos por Él. Y Él. arreglar nuestra teología entonces, porque aquí el capítulo 42, que es el último, es un Job que dice, conozco que todo lo puede. Amén. Y que nada puede detenerte. Yo traté de poner en duda y fui ignorante. Hablaba cosas de las que no sabía nada. Había una canción yo recuerdo en los años 90 de adoración, creo que era Juan Carlos Alvarado,
que decía así, que en comenzar, conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no lo puedo esconder, no puedo entender. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Utilizando la palabra, a mí me fascinan los cánticos que es palabra, ¿no? Y entonces, y luego dice, más ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, les pregunto a ustedes dos. Sé que todavía seguimos en este lado de la eternidad. Pero si miramos hacia atrás, pudiéramos decir que definitivamente nuestros ojos han sido transformados en los momentos de quebranto. Definitivo. No somos los mismos. Y esto lo tengo que decir con calma y respirar hondo, porque obviamente es algo que toca muy de cerca. Pero cuando vemos que el libro de Job es una poesía, pero no es una poesía que como una canción que tiene una rima, como las que estamos acostumbrados en el tiempo moderno. Es una poesía que nos lleva al contraste de ideas y nos enfrenta al final con un desenlace mucho más grande de lo que jamás pudiésemos haber imaginado. Y Dios nos reta en ese sentido con el libro de Job a poder vernos como ese poema que Dios está escribiendo. Amén. Amén. Y que a veces hay unas áreas disonantes y que a veces hay unas áreas que no hacen sentido y que a veces quisiéramos escapar de ser esa canción que Dios está formando de su gloria. Pero no hay nada más hermoso que tomar entonces la actitud de Job en ese capítulo 42 y publicar el hecho de que nosotros en lo último, en el último razonamiento, en la última conclusión, ¿verdad? Lo que se levanta al final es que Él es. Y que lo mejor que nosotros podemos hacer es depender completamente de Él. A mí me encanta que dice en el 4, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré Y tú me y enseñarás. tú me enseñarás. Es la realización que de verdad nosotros a veces andamos dando la vida en círculos cuando fuimos creados para vivir en plenitud. Y el quebranto, si algo Dios hace en medio del quebranto con nuestra vida, es proyectarnos hacia ese propósito por el cual fuimos creados, que es excelente y que nada lo puede quitar. Así es. Entonces, cuando yo pienso inclusive ahora ya a más de 2 años de mi viudez, yo lo que veo es cómo Dios ha sido incansable en atender todas las áreas. Pero ni una se queda. Y yo no puedo hacer otra cosa que proyectarme la esperanza. Amén. Y a veces cuando hablo sobre el proceso, pueden pasar las lágrimas, pueden hacer 1000 cosas, pero yo no miento cuando digo Dios es. Y entonces, para mí es un regalo el yo poder ver a Dios de esa manera. Amén. Y aunque no hubiese escogido, pues que Exacto. Claro. uno no hubiese escogido el quebranto, Claro. uno puede reconocer que en ese quebranto Dios ha depurado cosas que de otra manera yo ni las hubiese mirado. Y ha revelado cosas sobre quién es Él que me son tan útiles para hasta lo mínimo. Entonces ya yo no me imagino mi historia sin esa canción de redención en mí. Claro. Así que, bueno. Y estamos en medio de un proceso donde podemos entender que no hay despropósito, Amén. sino que hay No propósito. desperdicia nada. Hay Dios propósito. no desperdicia nada. ¿Y tú, Jessica? Dios no desperdicia nada. Y le doy gracias al Señor, primero por poder compartir este tiempo con ustedes, con los que nos escuchan. Y cierro con esto. En el libro de Job para nosotros es una esperanza gloriosa porque Él es el verdaderamente justo, que tomó nuestro lugar y que por lo tal nosotros fuimos justificados. Somos irreprensibles porque uno tomó esa falta, esa culpa. El quebranto solo apunta a que nosotros necesitamos un salvador, un mediador, Amén. alguien que quite nuestro quebranto totalmente. Y Cristo lo hizo en la cruz. Quitó la enfermedad, quitó la muerte y quizás de este lado de la eternidad todavía nos queda un poquito de aflicción.
Pero en medio de esa aflicción, en medio de ese quebranto, en medio de ese sufrimiento, Dios no tiene despropósito, Dios nos ama, Amén. Dios está presente, Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él no nos abandona. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y prometió que fue a hacernos morada. Así que nosotros podemos confiar que de este lado de la eternidad nosotros caminaremos con Él. Y aún en medio del sufrimiento, el Señor mostrará su gloria. Creamos, confiemos, mantengámonos al servicio y atentos a quienes necesitan su consuelo, porque Dios está para consolar. Uno de sus nombres es el Consolador y Él promete estar con nosotros. Así que amo este libro de Job porque me apunta a Cristo. Y para concluir, ocurren dos cosas más en este capítulo, y es que pues el Señor le habla a estos amigos, ¿verdad? A Elifaz, a Bildad y a Zofar, y les dice: estoy enojado con ustedes, porque ustedes no hablaron rectitud. Ustedes, y les voy pero lo que me sorprende de Dios es que dice: y les voy a dar la oportunidad de que se arrepientan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así que si tú has nuestro sido Dios. de esos amigos que no has hablado rectamente y que quizás te has acercado y has prejuzgado o has dicho: esto que le está pasando a fulano es por esto, por lo otro, asegúrate de que tengas la oportunidad de arrepentirte. ¿Y sabes qué me fascina? Que Job tiene que haber sido bien doloroso para Job todo ese tiempo estar en ese toma y dame y desgastante. Tanto tiempo. Hay algo, ¿verdad? El Señor no le dice a Eliud que está enojado. Así que esos son los discursos de Eliud son muy buenos para mirar de cómo abren el escenario para que Dios hable. Amén. Siendo el más joven. Claro. Estos mayores, el Señor les dice: Job va a orar por ustedes. Claro. Me fascina Y Job les perdona. Que Job viene y dice: voy a orar por ustedes. Mire, Job les yo perdona. quiero decir esto rápido porque la verdad es que, wow, una de las decisiones más poderosas que el Señor me permite tomar en mi proceso y que están ahí es precisamente el decidir perdonar de antemano. Porque algo que da testimonio de cómo Dios provee sanidad en medio del quebranto es precisamente que uno no toma la falta de los procesos como si fuese un asunto para tenerlo entonces como queja frente a Dios, sino que entonces Dios permite que esa sanidad que uno experimenta extienda esa misericordia que Dios nos extendió a nosotros primero, a las demás personas, y ahí haya perdón. Y entonces hay personas que yo en el camino les he dicho: ¿sabes qué? Lo mejor ha sido aprender a perdonar de esa manera porque no tengo estorbo para poder caminar mirando a Dios de frente. Amén. Y entonces es un tipo de confianza, ¿no? En la que también expresamos una dependencia de Dios, porque Él es nuestra justicia. Amén. Y dice la Escritura, entonces, la segunda cosa, que cuando Job oró por sus amigos, entonces el Señor restauró su bienestar. Imagínate que Job se hubiera negado a orar por sus amigos. Imagínate que hubiera dicho: no, Señor, porque ellos me hicieron sufrir 38 capítulos. ¿Entiendes? Se quedaba al 42:9. Se quedaba hasta ahí. Pero dice que cuando oró por sus amigos, entonces el Señor le restauró su bienestar, le dio el doble de lo que tenía. Hermanos, las hermanas, los amigos volvieron. Aquí hay otro detalle que dice este pastor amigo mío que dijo lo primero de los que vieron el primer episodio, que decía: y con la misma esposa. Con la misma esposa. O sea, no dice que el Señor le cambió la esposa. Así que no está aquí, pero tiene que haber habido una transformación también en ella, ¿verdad? Al punto de que de momento ella vio la realidad de que Dios sí estaba con su esposo. Yo honro a esos esposos que en medio de los quebrantos permanecen juntos como equipo. Creo que es la muestra más gloriosa de esa armonía de Dios, de esa comunión. Y dice aquí que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Aspiramos a que las segundas mitades de nuestra vida sean gloriosas. Y que si experimentamos algún tipo de quebranto, la primera mitad de vida nos sirva
para acabar la segunda con gozo, Amén. con alegría, con confianza, como tú decías. Porque en este aspecto vemos que Job vivió y murió anciano, pero a mí me gusta como le dice la Nueva Traducción Viviente, este último verso dice, después de vivir una vida larga, pero dice, esta parte es la que me gusta, plena. Plena. Entonces, vivir esa vida plena quiere decir que estoy completo. Amén. Que estoy completo en Cristo, que no me falta nada. Que, ok, Señor, me diste otra vez todo lo que antes yo tenía o lo que sea, pero eso no me llena, eso no es. Es que estoy Claro. pleno porque vi al Redentor mío Aleluya. de frente, porque allí me di cuenta de quién tenía el control, quién era el soberano. Y al final del capítulo 42, pues no hay acusador que venga a decir nada. Porque ahora digo yo, llevamos en nuestra vida las marcas de la gracia. Amén. De la gracia del Señor. Amén. 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 Juan Luis, gracias. Gracias te honro por abrir tu corazón. Yo sé que pasar procesos como este, y es bueno que nuestros hermanos, ¿verdad? No es lo mismo uno simplemente hablar sobre esto. Claro. Sé que quizás para alguna gente diría, 2 años, pues ya es bastante, pero yo sé que ha sido un día a la vez. Amén. Y que seguirá siendo un día a la vez, pero te honramos, agradecemos mucho al Señor el tenerte cerca y el ver el amor de Dios en tu vida y el ejemplo que eres en el Señor dentro de todas las circunstancias, ¿verdad? No con una adulación, sino como edificación del cuerpo de Cristo y de nuestra iglesia, igual tú, Jessica, que en medio del quebranto me enseñaste tanto. Yo digo que el Señor arregló mi teología, pero tenía una teóloga de tutora, que fuiste tú para bendecir mi vida. Y obviamente, pues no. Yo creo que nos dábamos tutoriales de vez en cuando mutuamente, porque era como que tú aprendías algo y me lo compartías, y yo aprendí algo y te lo compartía, y eso... Ese es el cuerpo. Y ese fue el cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo. Y ese es el cuerpo, y eso es lo que Juan, entre nosotros, ¿verdad? Y todos los hermanos de nuestra comunidad de fe hacemos. Crecemos a la estatura de Cristo. Exacto. Y cada proceso nos enriquece, nos muestra quién Él es, vemos su bondad. Yo doy gracias a Dios por tu testimonio, Juan. Gracias porque durante el noviazgo, la amistad, la vida con Zuli, tu cuidado, tus hijas, hoy verte, ¿verdad? Fuiste un esposo fiel, ahora sigues siendo un padre fiel, y sabemos que todavía la historia es larga y que el Señor seguirá cumpliendo su propósito en ti un día a la vez, en medio de nosotros, el cuerpo, y seguiremos viendo su grandeza. Y algo que vamos a tener que quizás hacer en algún futuro es también hablar de, porque si hay algo glorioso que ha ocurrido es que nuestros hijos, tanto las 3 tuyas como los 3 nuestros, han conocido al Señor en medio de ese proceso. Y la verdad es que el fruto entonces en ese sentido de eso es material para hablar. Es material, no hay que hacer una mesa especial edition. Uno se sorprende definitivamente de cómo Dios alcanza el corazón de los niños a través de procesos en los que ven a sus padres decidiendo seguirle. Eso es así. Bueno, pues Juan, gracias. Gracias por un regalo estar con ustedes. Gracias Juan, gracias Nando por invitarme. Qué bendición. Amenazo con seguir invitándolos. Así que, bueno, terminamos el libro de Job. Sí. ¿Saben para dónde vamos? Los Salmos. ¡Wow! Yo no sé cuántos episodios saldrán. Yo quiero decirle que nos vamos a tomar el tiempo. Amén. Porque entrar a los Salmos es glorioso, es entrar a la realidad de esa revelación de Dios, pero la realidad de la humanidad nuestra expresada delante del Señor. Amén. Para mí son momentos de intimidad que algunos se vuelven comunitarios, otros se quedan en ese momento íntimo, pero qué glorioso es saber que Dios nos ha dado
ese cántico, ese tiempo de intimidad para intimar con Él. Así que gracias a ustedes, a todos los que nos siguen a la mesa. Damos gracias al Señor por otro episodio más. Y se puede suscribir, lo puede compartir. Además, puede buscar nuestra aplicación de Catacumba 9, que va a aparecer aquí mismo. Les bendecimos, le damos gracias a Dios por ustedes. Y si estás experimentando un momento de quebranto, Sí. el Señor es tu fortaleza. Amén. Amén. Él es tu guardador. Él es tu redentor que vive. Amén. No lo pases solo. Tenemos una comunidad de fe que sabemos que lo importante del acompañamiento. Y seguimos aprendiendo a acompañar. Amén. Así que te puedes acercar en plena confianza y rogamos al Señor que cubra tu vida. Así que hasta la próxima en otro episodio más de A la Mesa. Dios te bendiga. Bendiga. Dios te bendiga.